Estimados asociados, colegas y público en general, tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero y en esta oportunidad nos están acompañando los señores Gordon Scott, director de ventas de David Markham, London, Inglaterra, dedicado a Izaje. Harold Scotwish, disculpas si está mal pronunciado, director de ventas para las Américas de Telberger, Austria, cables de Izaje. Steve Cody, director gerente Reliance Barker Davis, Canadá, guías, cables y aditamentos especializados. Steve Hill, vicepresidente de marketing de Wabi, Iron and Steel, Canadá, skips, jaulas, scrolls, tables, bolsillos de carga y hand frames. Charles Fee, presidente de Narius, Perú, representante de ventas de las compañías previamente mencionadas. Carlos Bautista, gerente de ingeniería de Gemin Associates, Perú, una empresa experta en trabajos de minería subterránea. Y el ingeniero Graham Speirs, a quien muchos de nosotros lo conocemos, quien pasó muchos años en nuestro país o está en nuestro país, quien presentará el tema Diseño, Óptimo, Construcción y Mantenimiento de Plantas de Izaje. Pido un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Antes de empezar con la presentación, vamos a proyectar, como es de costumbre, nuestro video de protocolo de seguridad y recomiendo, por favor, a todos los presentes poner en modo vibrador o apagar sus celulares para no interrumpir la conferencia. Adelante con el video, por favor. Por tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad implementadas. Nuestras instalaciones cuentan con un auditorio principal adecuadamente distribuidas en el primer piso y en mezanine. El primer piso cuenta con capacidad para 194 personas, las cuales se ubicarán en butacas que se encuentran identificadas y señalizadas con cintas refractarias. Ante la pérdida total de energía eléctrica, las luces de emergencia se activarán automáticamente para que puedan salir de forma ordenada por las 5 puertas de evacuación. Ubique la más cercana, ubicada a la derecha del salón, y salga caminando hacia la zona de seguridad. Las personas de la mesa de honor saldrán por la puerta número 1. Continuamente, las personas con discapacidad y sentadas en las butacas laterales saldrán por las puertas 2 y 3. Este primer nivel cuenta con 4 extintores visiblemente identificados. El mezanine cuenta con capacidad para 36 personas, las cuales podrán evacuar en caso de emergencia por las puertas posteriores, identificadas y señalizadas hacia la zona de seguridad ubicada en el parque frente a nuestras instalaciones. Este mezanine cuenta con 2 extintores, uno en cada lado del salón, para el uso inmediato por nuestras brigadas de emergencia. El personal del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú está capacitado para actuar ante cualquier emergencia. Por tal motivo, siga las instrucciones de nuestros brigadistas. Cabe precisar que el diseño de este salón cumple las ordenanzas municipales, así como el nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones en defensa civil y las normas técnicas peruanas NTP vigentes. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, comprometidos con su seguridad, agradece su atención. Gracias. El objetivo de nuestro instituto es contribuir brindando charlas especializadas con la finalidad de poder, digamos, capacitar o que la gente pueda, muchos de nuestros profesionales puedan recordar a muchos temas conocidos. En el caso de este tema, se ha considerado conveniente porque todos sabemos que tenemos muchas minas subterráneas, antiguas,
con piques y con trabajos realizados, y también en muchas de nuestras operaciones mineras, la única forma de continuar es que van a tener que seguir profundizando. Entonces es que se hace indispensable el tomar ciertas acciones justamente para poder contribuir principalmente con la seguridad de lo más importante que tiene una empresa minera responsable, que son sus trabajadores, y también mejorar la productividad, que también viene a ser importante. Bueno, yendo al tema, me permito primero brindar un saludo muy especial a nuestras seccionales de Ayacucho, Cajamarca y Huaraz, donde también ellos a veces tienen conexiones o realizan conferencias a través de nuestro programa de Jueves Minero descentralizado. Bueno, ahora vamos directamente a nuestro tema de hoy. Se va a manejar de la siguiente manera. El ingeniero Speirs, a quien repito, la mayoría de ustedes lo conocen por el tiempo que ha pasado en nuestro país, también va a hacer una exposición que durará un tiempo de 40 minutos aproximadamente. Luego vamos a tener una ronda de preguntas que van a pasar para que ustedes puedan hacerla por escrito, principalmente por el tema que viene a ser bastante técnico, para poderlas leer, y él va a ir, digamos, direccionando a los distinguidos miembros del panel para que, de acuerdo a su especialidad, puedan ampliar y se puedan obtener respuestas que realmente contribuyan a lo que pensamos lograr. Bueno, el resumen profesional de Graham es bastante amplio, así que voy a tener que resumir un poco, pero Graham es ingeniero de Minas, canadiense, quien cuenta con más de 35 años de experiencia laboral en la industria minera internacional y peruana. Graham ha sido miembro del directorio consejero, director de comités de gestión, gerente general y director de operaciones para varias compañías mineras. También es una persona calificada, lo cual le permite aprobar y emitir reportes. Habla el inglés y el español de una manera fluida. A través de su amplia experiencia en minería, Graham ha desarrollado una valiosa red de negocios en el Perú, Centroamérica y con comunidades internacionales de minería. Es un experto en el desarrollo de piques verticales y excavación por medio de perforaciones y voladuras. Graham demanda altos estándares de seguridad en sus proyectos y operaciones, y como ingeniero en consultoría ha sido responsable de estudios en orden de magnitud desde la etapa de factibilidad, y ha desarrollado proyectos de manera exitosa desde las etapas de ingeniería, factibilidad hasta su operación final. Debido a su experiencia en proyectos y operaciones, ha desarrollado talento para comprender de manera inmediata los requerimientos de proyectos y operaciones y luego aplicar soluciones prácticas y económicas. Ha sido gerente general de varias compañías internacionales de minería e ingeniería y construcción, y ha sido responsable de la expansión de estos negocios. Ha manejado muchos negocios a nivel mundial y acá también en el Perú, por lo que, digamos, todo ese conocimiento nos permitirá ahora poder nosotros enriquecernos. Entonces, sin más preámbulo, recibamos a Graham con un fuerte aplauso para que nos... Gracias, ingeniero. Bienvenidos, damas y caballeros. Darme un gran honor, un privilegio de venir hoy día de hablar con ustedes del Instituto. Y yo agradecer al Instituto de darme esta oportunidad. Esa no fue la primera vez. Mi primera vez fue en 97, cuando yo presenté los 5 puntos de seguridad aquí al Instituto con la MPAO, que fue muy importante porque este cambió la actitud de los mineros. Hoy día, 20 años después, ahorita en mayo yo cumplo 22 años aquí en Perú. Y yo quiero pedir perdón, porque en estos 22 años yo no me dejo. So, ustedes voy a sufrir un poco con mi castellano, ¿ok? Pero hoy día tengo un tema que es muy importante. Una cosa que yo creo que todos nosotros como ingenieros, gerentes, proveedores, necesitamos siempre buscar las mejores formas, las mejores tecnologías,
los mejores equipos para Perú pueda seguir número 1 en minería. Ustedes grandes mineros, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de sacar el mineral de este rico país a los menos costos, lo más eficiente y lo más seguro. Y a veces para mí es difícil de cerrar la gap dentro buena engineering y vendedores de equipos. Pero hoy día nosotros queremos cerrar este gap porque realmente este grupo dar buenas soluciones de grandes problemas que nosotros podemos arreglar aquí en Perú. Entonces, esta noche yo voy a comenzar hablando de mi presentación es la Óptimo, Diseño, Construcción y Mantenimiento de sistemas de Izaje. Izaje es más profundo, más rápido, más económico. Medida de uso de cable guías, skips de aluminio y winches de última tecnología. Para asegurar las operaciones de minas subterráneas sean más competitivas, reduce el tiempo y costo capital de desarrollo de yacimientos y extiende debajo de los 300 metros y para reducir los costos operativos, las compañías de Norteamérica, Europa, Sudáfrica, desde el 1990 y antes han utilizado cable guías y en plantas de Izaje. Los cable guías reemplazando las guías estándar de madera de acero, estándar de madera o acero, y fija la guía por medio de un sistema de cable tensionado. Con cable guías, el mantenimiento es ampliamente reducido. El Izaje puede realizar a su máxima velocidad y sin las restricciones del alineamiento de las guías de madera o acero impone el transporte debe a mal alineamiento. Now, una cosa, siempre viene de otra pregunta. ¿Cómo acceso a una mina subterránea? Hay adits, entradas, declines con rampas, piques inclinadas y piques verticales. Pero hoy día hay mucha pregunta, ¿qué es mejor, una rampa con camiones o un pique? Y siempre la persona pregunta, si mi yacimientos baja de 300 metros, ¿qué es la mejor forma? Y hay estudios que demuestran en unos lugares en el mundo que hasta 450 metros ese es el punto de quiebra, de cambio de camiones en rampas hasta sistemas de Izaje. Pero realmente los ingenieros necesitan estudio de eso. Y yo no voy a hablar de eso hoy día. Hoy día yo quiero hablar de si tú tomas la decisión de hacer un pique vertical, yo voy a darte que yo creo algunas de las cosas que tú puedes considerar cuando hacer eso. Los piques verticales son excavaciones que permiten el acceso de los yacimientos de manera más efectiva posible. El tamaño de excavación es generalmente determinado por la producción, profundidad y el tamaño del equipo para profundizar y los requerimientos de ventilación. Dependiendo en una serie de consideraciones, los piques verticales son típicamente excavados cuando los yacimientos extienden a una profundidad de 250 metros a 500 metros. Y ya los piques se convierten en un sistema más económico que el usar de una rampa rampa. Los piques usualmente ubicados de tal manera que una distancia horizontal a la cuerpo mineralizada se minimizará y tan cerca al centro de gravedad del yacimiento. Y también siempre necesita considerar poner un pilar en un radio de 25 de 30 metros. Porque no debe hacer tajos o excavaciones cerca de los piques.
pero este necesita hacer en base de estudios geotécnicos. Los piquis variando en formas y dimensiones, pero let's ver eso aquí, permiso. Eso es un sistema de Izaje. Aquí tú puedes ver la sala de winches, la winchi voy por aquí. Este se llama la castillo. Y acá es donde descarga el mineral, hay la bins aquí, y ese es la piqui vertical. Aquí abajo es el sistema de descarga y también tienen sistemas de rompebancos, bins y fajas para alimentar el sistema de carga. Piquis necesitan ser muy plomadas, muy vertical. Y ese es un punto que es importante de considerar, ¿ok? So, la excavación en la construcción es muy, muy importante. Los piquis varían en formas y dimensiones, dependen de consideraciones de geotécnicas, geomecánicas, y en actualidad los comúnmente considerados por Nuevo Minas son los piquis circular revestidos con concreto. Típicamente la configuración usar en Perú es la siguiente: piqui rectangular de madera, normalmente con 3 o 4 compartimentos, con guías de madera o acero. Ese es el piqui estándar que muchos de ustedes trabajan en minas así. Esa es la rectangular piqui de El Porvenir, que yo trabajo cerca de más de 20 años ayudando en esto. Y aquí tú puedes ver a piqui, tiene aquí, esa es madera, todo madera. Normalmente tú puedes usar ese sistema cuando los terrenos en mejores condiciones. Aquí es la camino que tiene la escalera por que tú puedes salir de la mina, tiene todos los servicios aquí. Aquí es el compartimento de jaula. Normalmente en el compartimento de jaula usar guías de madera. ¿Por qué? Porque tú Izaje a personas, es muy importante de tener leones. Si tiene un problema de la cable, leones pueden entrar la madera y frena la jaula. So, eso es muy importante. En Piqui Picasso, para llegar a más alta producción, nosotros reemplazamos las guías de madera por guías de acero. Esto ayuda bastante porque tú puedes usar más tonelaje y más velocidad. Entonces, ese es el típico piqui de madera. Alto mantenimiento, siempre necesita tener un equipo arreglando este piqui, porque hay muchos desgastos, hay muchos reemplazamientos de guías, y este sistema también, cuando no tiene buen alineamiento, causa muchos problemas con la Izaje de los skips, limitando la velocidad y también causando más problemas de mantenimiento de la misma madera de la piqui. Las otras dos formas que es usando en Perú, la última más, hay dos empresas que es utilizando y implementando la idea, pero no terminó. Primero es la piqui circular revestida con concreto, con guías de acero inoxidable y guías de madera por la jaula y skip. Y la otra es piqui circular revestida con concreto, con cable guías and rubbing ropes. Now, yo voy a enseñarte la diferencia aquí. Aquí, actualmente, cuando... Oh no, we're going to have a problem here. Okay.
Actualmente, cuando nosotros profundo la mina, el porvenir, después de 850 metros hasta 1200 metros, nosotros cambiamos el piqui rectangular que yo enseñé ahorita a este piqui. Milpo fui muy preocupada porque los terrenos cambiando, tenía problemas con geotech. Entonces ellos dicen, mira, ¿cómo nosotros podemos profundo la mina más seguro? Entonces, aquí nosotros tenemos el mismo piqui, la jaula, skip y skip. Y nosotros ponemos un liner de concreto para proteger la instalación. Y aquí es guías de madera, aquí guías de acero para los skips. Aquí es el camino. Y fue muy exitoso. Pero tú ves que necesita cada 5 metros instalar bandas de acero, divisadores y toda esta instalación de acero. Pero en el nuevo piqui, que voy profundo haciendo ahorita, los winds, ellos haciendo algo muy similar, cerca del mismo diámetro, pero mira, no hay acero. No hay soporte acá, en todo es reemplazada con cable guías tensionadas. So, en vez de tener toda esta infraestructura que tomar cada día cuando tú estás haciendo la construcción, como 4 o 5 horas para instalar, el costo, allí no necesita, porque nosotros excavar el piqui primero, pone el revestimiento de concreto y a fin, en 3 semanas, 4 semanas, nosotros instalar la cable guías. Y eso es lo nuevo. So, tú ves la diferencia. Esa es la jaula aquí, está bien con guías, y esa es la idea. ¿Ok? So, mira, hay una diferencia, ¿no? Y es más eficiente para instalar y a menos costos. ¿Y sabe qué? De mantener esto, imagine manteniendo todo eso, corrosión por la agua ácido, tiene problemas con desalineamiento de las guías, necesita cambio de guías, siempre hay problemas. Pero en este sistema con cables, tú tensionar las guías y no hay tantos problemas. Entonces, el mantenimiento es necesario, pero no es tan importante. Bueno, siempre importante, pero no tan importante como un piqui de acero, ¿ok? Ok, las ventajas de piquis verticales es soporte un ratio de producción más alto, y eso es en comparación de rampas. Es eficiente para transportación de personal, material, mineral y roca o desmonte. Y los costos operativos más económica y en comparación de las rampas por depósitos que existen a una profundidad mayor de 300 metros. Pero siempre necesita hacer estudios de verificar por esta aplicación cuál es la óptima, ¿ok? Las desventajas son gastos iniciales es más alto, la CAPEX, los plazos de producción más largos, porque tú tomar 2 años de profundidad un piqui de 500 metros, y la dificultad de transporte grandes equipos. El diseño de cable guías para el piqui es muy importante. Entonces, con la finalidad de generar las disposiciones de piquis existentes o nuevos, utilizando los cable guías, es importante determinar los límites y los parámetros dimensionales. Es muy importante de revisar las restricciones empíricas que deben ser aplicadas al diseño de la guía, cable guía de transporte, y debe considerar siempre la rotación de la tierra, la Coriolis effect. Y tú necesitas también ver la actual orientación de la piqui y su ubicación geográfica.
Revisiones de impacto de los volumen de los fluido de aire en el movimiento de transporte y combinada con el impacto de efectos coriolis. Es muy importante de hacer estas calculaciones, entender eso bien cuando tú diseñas un sistema así. Porque imagine, tiene 8 cables que tiene tensionada, pero también puede haciéndose rotación. Y tú necesitas cuidar mucho que no hay colisión. Pero los sistemas de diseño ahorita o los sistemas que Reliance vende, es la única empresa en el mundo que vende esos sistemas, es aquí. ¿Qué pasa? En la parte de arriba, tú instalar, esa es la anchor. So, en la parte de arriba en la castillo, tú anclaje eso. Esta tú puedes hacer, amortiguador, y esta es la forma de mediar la tensión. Abajo en la pique, ellos ponen, se llama pesos, se llama cheese weights. Y esta dar la peso pone la tensión en la cable. Now, ¿qué pasa? Ese sistema es el más barato sistema. Pero el problema es porque muchos mineros no gustan cuidarse piques. Esta parte, porque es la más profundo, llena con mineral o llena con agua. ¿Y qué pasa? Comienza levantando los pesos y reduce la tensión. So, ¿qué pasa? Por $100,000 más, anyways, tú puedes instalar pistones hidráulicos. Abajo en arriba. En cómo esto funciona, estos pistones, tú puedes manejar eso manualmente cada semana chequeando, o cada día chequeando la tensión, o tú puedes, o también tú puedes instalar un sistema automático. Y más caro, pero esto funciona que tú estás monitorando tu tensión siempre. En este evitar los problemas de colisiones y siempre mantener los cables a su mejor tensión. Now, el otro problema de sistemas de guías, no sé qué es, el sistema de guías es muy importante que es plomada. Y un sistema de guía puede hacer eso así, si la cara de cara manteniendo es ok, porque no causa muchos problemas, pero debe ser más plomada posible. Pero el problema es, cuando las guías, la conexión de las guías es desplazada así, el skip choque. En esta causa, el skip tiene un force lateral. En eso es que causa los problemas en la soporte, en los cuadros de madera o cuadros de acero. En eso es, si no hacer buen mantenimiento, y si no mantener las conexiones alineadas, eso es donde comienzan los grandes problemas en las piques de Perú. Y yo sé, porque yo entro cerca de todos. ¿Ok? Now, las ventajas de cable guías. Este soporte un ratio de producción alta, más de 4,000 pies por minuto o 20 metros por segundo. Son eficientes para transporte de personal, material, mineral y roca residual, desmonte. Instalación más rápido y también ayudar la construcción de la pique. Esto reduce los costos capital y en comparación de piques de guías de acero madera, el costo de operación es muy económico. Esto baja los costos bastante. Las desventajas incluyen muchas personas no tienen confianza que tienen cables en los leones, en las jaulas no va a funcionar. So, esa es un área que necesita dar a la gente más confianza cuando usar por jaulas. Pero cuando usar por producción, no hay un problema. Y posible, si no tiene buen mantenimiento y no mantener la tensión en los cables,
tú puedes tener una colisión cuando en la mitad de la pique donde el skip pasa, el otro skip puede tener un choque. Y eso es porque una forma que ellos evitar eso es ellos ponen otros cables, se llama rub cables, cables de abrasión. En este prevenir, si el skip es comenzando de tener este movimiento, prevenir que los dos skips choquen. ¿Ok? So, la engineering es hecha. La idea es ok. Funciona bien. Now, cables. Cables, cuando tú estás considerando el engineering de un pique, cables es lo más importante de comenzar. Porque el cable es que determinar qué winchi tú necesitas. Porque, eso es muy importante, porque es el mínimo costo, es lo más rápido de comprar, pero los ingenieros no tomaron el tiempo de ver en verdad cuál es el mejor cable. Muy, muy importante. Y también el problema en estandarizaciones de how las skips, conveyances, es muy difícil porque los factores de seguridad de cada país es diferente. Porque no es los ingenieros que es determinando eso, es políticos o reguladores, personas que no confían mucho en cables, que siempre piensan un cable voy a romper. Entonces, el factor de seguridad es diferente en todos los países. Entonces, para comprar winches, cables y skips, es muy difícil porque no hay un estándar. Ustedes necesitan tomar en cuenta, si ustedes tienen más de un pique, debe estandarizar. Debe tener el mismo tamaño de compartimentos. Debe tener, ojalá, es el mismo winches, los mismos motores. Pero no necesita comprar tantas cosas. Es muy costoso cada vez que tú estás cambiando el diseño. Cada pique que tú vayas es diferente. Es como la mina, ¿no? Y no debe hacer eso. Nosotros necesitamos estandarizar. Es muy importante. Una cosa también que es muy importante, y recuerda, comprar una skip, un winchi, tomar 9 de 10, 12 meses de llegar aquí nuevo. Entonces, eso necesita, es mucho tiempo, y es muy costoso porque no hay estandarización. Una cosa también que es cambiando mucho en el mundo es la decisión de usar skips de aluminio. Muy importante. Los skips de aluminio brindan resistencia superior a corrosión comparado de los skips de acero y son tercero más ligera como un tercero en peso. Los resultados de los skips de aluminio pueden transportar aproximadamente 15% de 20% más de carga. Imaginar 20 viajes por hora, 8 tonelajes, y tú puedes poner 15% más por hora. Eso es mucho. Y eso es porque necesitas tomar las decisiones de ver los skips de aluminio. Aquí es unos skips que me puedo comprar por ese nuevo winchi fabricado de Wabi en Canadá. Y esa es la final fabricación. Y yo fui a inspeccionar esos skips para Milpo. Entonces, skips de aluminio, nosotros necesitamos pensando en eso. Now, selección de winches. ¿Por qué no puede estandarizar? Por este motivo, nuevos winches son construidos a pedido. Y los winches de segunda mano usualmente requieren modificaciones extensivas para su aplicación. Desde 1995 hasta 2010, Perú compra más de 40 winches usados, sentido en su mayoría modificaciones para su actual condición.
Después de 2010, la disponibilidad de winches usados han decaído considerablemente y los existentes en el mercado no son adecuados para la aplicación de los winches que necesita aquí en Perú. También después de 2010, el diseño de nuevo. Mira, una cosa, cuando yo vine aquí en 95, un winch usado viene más rápido, en costo mucho más barato. Hoy día, un winch usado, tomar el mismo tiempo de llegar aquí, costo cerca igual y no es adecuado porque el motor es muy grande y no es eso. No. Entonces, realmente, hay winches usados, a veces tú estás comprando winches de 1945 hasta 38, 65. Esos winches muy buenos. Excelente, tú pones los mejores sistemas de electrónica y funciona bien, no problemas. Pero realmente el diseño mecánico no es lo más adecuado. Y los nuevos winches desde 2010, ellos comienzan cambiando como diseño winches. ¿Ok? Y mira eso. En esto reduce el tiempo de instalación de 4 o 6 meses a 2 o 3 meses. En este nuevo winches aquí, ¿qué pasa? El standard winch antes tenía 3 chumaceros. ¿Ok? Y 3 chumaceros, tú necesitas fundación por eso, tú necesitas alineamiento de eso, y es muy complicada de instalar. Los nuevos winches vienen con un eje más grande en diámetro, en ellos evitar la chumacero en el centro. Entonces, es más rápido de instalar y el alineamiento, alinear eso es más fácil. Entonces, esa es la forma, realmente. Necesita, cuando considerando, yo sé, depende en que tiene disponibilidad de capital, pero realmente, hoy día, es mejor de comprar o considerar comprando nuevos winches. Ok, mira, esta parte realmente es no la más, es importante, pero yo no voy a pasar mucho en eso porque esa es mi área de expertise y yo puedo pasar mucho tiempo hablando de eso. Realmente, si hay acceso de donde tú quieres profundizar winch, hay nuevas formas de hacer la construcción de pique. Y no la standard construcción con hombres con pluggers, bench, muy lento, y no es difícil. Hoy día, con buen alineamiento, es un raise bore, ok, yo voy a enseñarte aquí, con un raise bore o un alamac, tú puedes construir tus piques más rápido, más seguro y menos costos. Aquí, ¿qué pasa? Pero en este sistema, en la otra, si no tiene acceso, necesita usar el estándar. Eso es con perforadores, con bancos o con jumbos con full bottom breasting. Pero aquí, ¿qué pasa? Es si tú tienes el acceso, tú pones el raise bore a la parte de arriba, tú hacer el piloto hasta aquí, y then tú pones tu reamer head aquí. Now, tienes dos opciones. Tú puedes, ¿qué pasa? Cuando haces eso, y tú voy a hacer el diámetro de la total pique, tú necesitas asegurarte que es plomada exacto, porque si no, hay problemas. Entonces, de hacer la preparación del piloto es muy, muy importante y debe usar los equipos necesarios de hacer eso. Si tú no estás tan seguro, que tú puedes hacer es rimar eso a 2.4 metros y después baja nuevamente y descansar. Entonces, cuando tú estás mirando cómo hacer piques hoy día,
Si tú quieres ahorrar tiempo, yo hacer piquis a 3.5 metros por día, es completo, concreto, acero, en todo. Aquí es cerca imposible. ¿Ok? Nosotros como mineros busco contratistas con el conocimiento de hacer eso más rápido. Todos quieren ahorrar dinero y tomar como 2 años más de hacer un piqui. Y eso no debe ser. Realmente necesita ser más rápido. Y es posible, porque yo he hecho. La otra cosa que realmente duele mucho para mí es hablar de mantenimiento. ¿Tú sabes qué? La piqui es como que tú escondida abajo de la alfombra. Porque nadie ve la piqui, entonces ¿realmente quieres hacer mantenimiento? Mira, por favor, la más importante cosa que tú necesitas hacer, porque es el corazón de la mina, la winchi, los cables, la piqui, la estación de descarga y carga, tú necesitas hacer mantenimiento bien. Y no cuesta nada. Cuando tú haces preventative maintenance, tú voy a evitar muchos problemas en las piquis. Y no voy a tener pérdida de tiempo para hacer reparaciones y pérdida de producción. Aquí, eso es todo lo que tú necesitas. Este libro es importante. En todo sirve. ¿En qué? Un buen hábito es bueno, ¿no? ¿En qué cuesta? De abrirte este libro, revisa visualmente algo, y cheque algo, y escribe como un doctor. Si tú haces eso, yo garantía, tú vas a reducir todos los problemas que ustedes tienen en piquis aquí. Y yo lucho fuerte por eso, porque para mí es muy importante. Checklist. Mira cómo simple. Eso es no full checklist, pero yo voy a cualquier sistema de Izaje. Mira, hoist rope attachment. El mecánico necesita cheque. ¿Cuándo? Diario. Let's check. Hoist program. Eléctrico mecánico. ¿Cuándo? Cada semana. Ventilación, sistema de motores. Mecánico eléctrico. ¿Cuándo? ¿Qué dice aquí? Cada semana. Y hay unas recomendaciones. Y por todo un sistema de Izaje, eso es simple de hacer. Disculpa, es un buen hábito. Y tú haces eso, y tú vas a reducir los problemas que ustedes tienen en piquis. Y realmente, eso es, disculpa, es la chamba, ¿no? Yo no sé qué todos los mecánicos y eléctricos están haciendo en los piquis, pero ellos necesitan ver esa forma de hacer las cosas bien hechas y evitar pérdida de tiempos y producción. Mira, otro problema es cables. En Perú, las minas cambian cables cada 6 de 7 meses. No, posible no todos, pero esa es la promedio. Y realmente un cable debe durar 18 a 24 meses. ¿Sabe qué? Tú necesitas tensionar esos cables cuando tú instalas en la winchi. Y muchos no toman el tiempo de hacer eso. Otra cosa muy importante que necesita cortar la cola, porque el cable es funcionando mismo, y tiene la misma raspa, pero cuando tú cortas la cola, tienes que cambiar la zona how do you say where? De desgaste. Entonces, esas prácticas cosas que es muy fácil de hacer y no cuesta nada, pero si hace eso, tú puedes reducir, tú puedes aumentar la vida de esos cables. Muy, muy importante. Tensioning y cortar la cola. Es muy, muy importante. Hay otras cosas también, especialmente en un winchi de doble tambor. Necesita poner la grasa como debe hacer en todo eso, pero realmente es importante.
Este aquí yo pone aquí, mantenimiento de piquis, ojalá que yo pueda apreciar, pero ese dice exactamente qué necesita hacer. Y si yo voy a Minas aquí, y yo voy a decirte, si un mina haciendo que yo dice, voy a tener estos problemas aquí. Mira, eso es normal por aquí, por si acaso, Aquí hay se llama French cut. Muchos laminas aquí gustan usar este típico de guías porque este entra allí en hacer buen alineamiento. Pero cuando no mantener eso, mira qué pasa. Esta piqui fue en operación, por si acaso. Mira eso. Mira este perno aquí en esto. Disculpa, fui muchos de esos. Y mira yo llamo eso un bunting porque hay mucho desrame. Y porque nadie quiere arreglar, mira cómo gasta toda la madera. Realmente, porque tú no ves, tú no preocupes, ¿ok? Pero no funciona así, por favor. Es importante de cuídate piqui, porque si tú cuídate piqui, voy a darte todo lo que tú quieras y voy a darte más. Pero realmente, esto que yo veo aquí es peligroso y no aceptable. Y yo voy con cada uno de ustedes en seminas que tienen piquis y yo puedo demostrar cerca igual. ¿Ok? So es importante de tomar el tiempo de cuidar esas cosas, por favor. Cuesta mucho de instalar, más de 2 años, $50 millones, y then olvidar, funciona, producción, yay. Pero no funciona así. Tú necesitas cuidar eso y cuidar eso bien. Como te casa, como te carro, como todo. Por favor, es importante de tomar el tiempo de ver esas cosas. En conclusión, okay, where are we? Permiso. Okay, conclusions. Realmente, otro papel que yo no enséñate aquí, pero yo voy a darte un copia de eso. Hay un criterio de diseño que es muy, muy importante. Por cada piqui debe tener ese criterio de diseño considerando todos los componentes, pero tú no hacer nada de errores. Recuerda, un winchi, 9 meses. Cables, 9 meses. Y si tú olvidar una cosa, then esto afecta el tiempo de construcción. Seleccionar de cables es la primera cosa. Cuando tú sabes tu producción, y necesitas ver cuánto tonelaje quieres por hora o por día, then la selección de cable es muy, muy importante, porque la selección de cable dice qué poleas voy a comprar y qué winchi voy a comprar. Standardization, holy moly, es importante, pero importante. Necesita standardizarse piquis, que no cada piqui es hecha por la criteria de cada ingeniero. La empresa necesita evaluar cómo quiere hacer. Cuando Milpo haciendo wins, en posible el futuro wins, los 2 piquis es diseñada igualitos, ¿ok? Y es posible la winchi voy a ser diferente, pero la piquis es perfectamente. So yo quiero cambio un skip, yo no necesito, mira, si tú necesitas 3 skips per piqui, 2 funcionando, 1 en mantenimiento, y then tú tienes otra 3 skips per piqui, porque es diferente, es 6 skips en total. Pero tú puedes evitar un skip solamente porque tú puedes usar en cualquier piqui. O motores. Si tú tienes un motor que es frito, then tú tienes un motor listo de otro. No necesitas 2 típicos de motores. Y standardización es muy importante. Skips de aluminio. Por favor, tomar el tiempo de entender qué es un skip aluminio. Y tú puedes aumentar su producción y eso es importante. Diseños modernos de winchi. Realmente costos y tiempos de entrega similares de los winchis tradicional. Entonces, es más fácil de instalar. Y los motores normalmente es la más adecuada porque es motores nuevos de los últimos diseños. Piquis verticales con cable guías.
pero yacimientos de profundos. Esta reducción de tiempo de instalaciones, reducción de costos capital en considerable reducción de los costos operativos y puede incrementar su producción con la misma winchi 50 o más porcentaje. Construcción. Realmente necesita tomar el tiempo de analizar cómo voy a hacer eso. Una forma de es el sistema que tú usas por construcción es importante, pero el cronograma de construcción es realmente importante, porque pone una estación de descarga en un mina tomar 6 de 8 meses. Si tú terminas tu pique en espera de hacer eso, tú aumentas el cronograma 6 o 8 meses. Pero si tú haces eso en paralelo, que es posible, porque yo he hecho, tú puedes reducir 6 de 8 meses, ¿ok? Es importante de buscar los mejores sistemas, porque ¿qué pasa? Tú hacer un pique en cualquier forma a 0.8 metros por día, en vez de hacer un pique a 3.5 metros por día, tú ahorras tiempo y tú puedes poner esta grande inversión en producción. Entonces, lo más rápido, lo mejor. Siempre seguro. Y por favor, mantenimiento, para mí, es clave. Tomar el tiempo de armar equipos especiales y preparar. Mira, si quiere yo darte todas las fórmulas que ustedes hacen por sus propias minas, porque realmente es importante. Y then tienen el buen hábito de hacer. Porque no olvidar, este pique es el corazón de la mina, en este paga el sueldo y es importante. Entonces, mantenimiento es realmente importante. Entonces, eso es todo para mí. Ahorita, todos mis amigos aquí es preparada, porque realmente ellos son expertos. En cada área de que ellos hacen, ellos saben bastante. Y si ustedes tienen dudas, que ellos es preparar de darte una explanación de unas preguntas, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, Graham. Un aplauso. Bueno, agradecemos a Graham. Invitamos, por favor, a acompañarnos. Mientras están preparando sus preguntas, ahí ya tenemos unas señoritas que están pasando unos papeles. Yo quisiera felicitar la exposición de Graham y definitivamente creo que acá lo que tenemos que es tomar conciencia, ¿no? Principalmente un tema que creo que se ha enfatizado bastante, que es el mantenimiento preventivo. Obviamente ese mantenimiento es muy clave y válido sobre lo que ha tocado, sobre lo que son los piques, izajes, pero también creo que en todo tipo de equipo de producción, ¿no? Porque es gran parte de lo que digamos opera una mina, equipo de producción, sistema de comunicación, sistema de gases, o sea, en general yo creo que es algo que tenemos que seguir todos enfatizando, y en ese camino creo que vamos yendo, porque se nota obviamente las tendencias también de nuestra minería que se viene modernizando. Cada vez vemos, digamos, las diferentes operaciones mineras que cuentan con sistemas para hacer diferentes tipos de monitoreo y entrando mucho a la era digital. Entonces creo que todos vamos por ese camino y definitivamente tenemos tenemos empresas, tenemos especializadas, similares a lo comentado por Graham, y esas exposiciones y consejos que nos han dado, estoy seguro que serán tomados muy en cuenta. Gracias. Bueno, acá tenemos las dos primeras preguntas. Indica, ¿qué recomienda el diámetro del cable y número de espiras de un cable de acero y de un cable de acero? ¿Cuál es la vida útil del cable de acero y de aluminio y su costo? ¿Y cuál es la velocidad recomendada en un pique? El ingeniero Douglas McLean.
Todo depende en la producción y qué producción quiere hacer, en qué tamaño de skips quiere usar, pero dice que en promedio que ellos venden más es cables de 45 milímetros en diámetro. Ya, lo más grande que ellos venden es 63 milímetros. Okay. ¿Qué es otro? Vida útil, well, yo dice en mi presentación, debe ser, well, what do you say? How long do you think a cable should last? Oh, no, mira esta respuesta. Él está hablando de 4 de 20 años. Aquí es 4 de 20 meses, okay? So, Ok, y por último, ¿cuál es la velocidad que se recomienda en un pique? well, mira, depende, porque las reglas de Perú dice bien claro. Número 1, si es jaula, jaula puede salir a 101. Sí, depende mucho del tipo de pique. Si es un pique convencional, estamos hablando de alrededor de 2000, en el mejor de los casos 2500. Pero si es un pique circular con guías de acero, podemos llegar tranquilamente a 3000. Pero si vamos con guía, con cable guía, podemos estar llegando a 4000. Ok, gracias. ¿Qué metodología de confiabilidad y mantenimiento empleó para definir las programaciones? Yani Carrasco. Metodología de confiabilidad de mantenimiento empleó para definir las programaciones. What is the methodology you use to decide what is the adequate maintenance program? Ok, es una excelente pregunta. Ok, realmente, de proveedores, decir que ellos recomienden por inspecciones de motores o por cheques de chumaceros o que necesita por IIMP testing de poleas. El gobierno también, las reglas de Perú tiene también criterios que tú necesitas cumplir. En cables, what do you do your end cuts? Cuando, how do you recommend that? Yeah, everything's. Every hoist is slightly different, and what we normally supply is extra, like consulting. Yeah. So if they would buy cables from us, we will consult them. It's like a learning curve. You need to understand. Yeah, okay. So él dice que proyecto por proyecto, pique por pique, cable por cable es diferente. Entonces tú necesitas saber la aplicación de la cable, y then tú necesitas revisar bien la situación y ellos como vendedores darte la ayuda en tomando la más adecuada forma de mantenimiento necesario. En sistemas de winchi. Okay, so cuando comprar los nuevos winches, viene con su manual de operativa en todo su mantenimiento que ellos recomiendan. Es como un carro. Cada 5 o 10 mil kilómetros tú necesitas llevar por mantenimiento. So ellos darte igual eso, okay? What else? Oh, yeah. Because you asked me to amend cuts, it can be anywhere between 10,000 cycles up to Ok, yo mencioné cortando la cola de los cables, él dice de 10,000 hasta 30,000 ciclos. Ok. Ok. Seguimos con las preguntas. Tenemos una pregunta de Jorge Tobar. ¿Cuál sería el sistema de seguridad para la jaula de personal? Well, realmente, cuando tú compras una nueva jaula, tú necesitas hacer prueba de leones, a drop test. En ese debe hacer esta en tu propia pique, ¿ok? Yo recuerdo cuando hacer la primera vez en 98 con Carlos en El Porvenir,
Tú necesitas traiga la pique arriba, o la jaula arriba, y tú necesitas dejar esto caiga sin cables. En la leones entra, y si no entra, anyways. So tú necesitas prueba eso bien, ¿ok? Y eso es porque tú usar guías de madera. Now, en la guías de cables, hay sistemas de Sudáfrica, hay sistemas de Estados Unidos y en Canadá ellos desarrollando una nueva forma de frenar la jaula en los cables, ¿ok? Pero es muy importante. Siempre necesita cada año pruebas de leones y siempre necesita asegurar que es bien mantenida porque los mineros no pueden bajarte porque con una seguridad falsa. Gracias. Acá tenemos otra pregunta que creo que va por lo mismo. ¿Qué sistemas de seguridad están considerando en caso de rotura de cable? Hay una opción que son las zapatas media luna, pero cada cable guía como horne, ya que no hay leonas. Yeah, well, hay leones, pero yo no enseñé aquí, hay un otro sistema, se llama la Blair configuración, cuando tiene dos cables. So, un tambor de doble, normalmente uno viene arriba y el otro abajo, pero por ese sistema de Blair, los dos baja y sube. So, esa es una forma que muchos minas están usando para dar la seguridad porque es muy inusual de que los dos cables vayan rotar al mismo momento. Pero realmente es importante de desarrollo por cable guías, los mejores sistemas Sudáfrica tiene en Estados Unidos tiene. Hasta el momento Canadá no permite uno de usar ahorita. Gracias. ¿Los cables guías vienen tensionados? Pregunta Clever. No, well, disculpa. Do the cable guides come tensioned? Cable guides come tensioned? Pre-tensioned? They have a stretching No, period. no. When you look at the cable guide, the cross section or the cable, that's like a pure. So the stretch after the initial stretch is very good. Okay. Por la construcción de un cable guía es como puro acero y realmente después que tú instalar hay muy poco estiramiento. Entonces no funciona, los nuevos no funcionan como los sistemas antiguos, ¿ok? Pero Because I'm sure they know these triangular strand ropes. Yeah. They stretch up. When you compare these two cables, it's completely different. ya cuando yo usar un cable de la estructura triangular, este estiramiento es totalmente diferente. De los nuevos sistemas, que es cerca puro acero, inverse el otro típico de cable triangular, tiene mucho estiramiento. Tú necesitas siempre poner más tensión en ajustando, ¿ok? Gracias, Graham. ¿Hasta cuánto de profundidad es lo óptimo en la construcción de un pique? Okay, that's an excelente pregunta. Normalmente, tú sabes que el problema aquí es la limitación de los cables. Porque cuando tú tienes 3 camas de cable y tú vas muy profundo, la presión en la cable comienza rotando la cable. Normalmente, y eso es porque cuando tú haces una nueva, y tú quieres profundo hasta 4,000 metros, normalmente tú bajas 2,000 metros, y then tú bajas en otros 2,000 metros con otro pique. Normalmente, yo voy a decir, single hoist up to what depth? Ya, lo máximo ellos usar es 3,000. Pero si tú quieres optimizar, en disculpa, 3,000 metros, eso es usando normalmente pique friction hoist, right? It's too deep? Okay. Okay, friction hoist, él dice que solamente hasta 1,600 metros. Pero, so, what size hoist you're using? It's 20 diameter?
Ok, so, es la otra limitación, es la winchi de double tambores. La más grande que ellos hecho es 21 pies en diámetro, 2 tambores, hasta 3,000 metros. Porque yo normalmente gusta hacer producción alta en ayudar a Minas a hacer eso, yo normalmente pongo mi limitación, o porque hay la limitación de los winches que tiene. Nosotros normalmente voy a 2,000 metros, hacerlo más eficiente y then hacer otro pique. Y no hay problemas de profundizar en producción. Tú puedes hacer lo otro pique sin molestar la pique que tú tienes, ¿ok? Porque normalmente es muy poco. Lo más profundo que yo he hecho es 1,635 una vez. Pero en otras minas como Kid Creek, más profundo yo fui a 2,500, pero esta fui 2 piques, llega a esta profundidad. Gracias, Graham. ¿Quiénes y en qué periodo hacen los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo e integral? Zenón Alba. Again. Which companies do and how periodically, how often do they do maintenance to shafts? Or some people from the mine, the maintenance department. Well, yo puedo darte la lista con mucho gusto, yo darte mi tarjeta y yo voy a enviarte a... yo voy a decirte con mucho gusto, gratis. Yo voy a darte el sistema de mantenimiento por un sistema, pero yo voy a darte el modelo. Pero si tú quieres cambio eso, tú puedes hacer, porque es mejor que tú haces, porque tú vas a tener más interés en conozco el sistema de Izaje. Pero yo puedo darte un buen ejemplo que tú puedes copiar, o tú puedes contratar a mi empresa de ayudarte en eso, no problemas. Muy bien. Bueno, aparte de acá vamos a tener 3 preguntas más. Luego nuestros distinguidos invitados van a estar en el cóctel, donde va a haber oportunidad para poder intercambiar, digamos, opiniones y hacer las consultas que consideren pertinentes. ¿Cuál es la diferencia entre el costo del proyecto de un pique con el sistema tradicional versus el sistema de cables tensados, considerando todos los costos durante un horizonte que incluya los costos de instalación, operación y mantenimiento? Carlos Garay. Bueno, buenas noches. Puedo dar unas cifras aproximadas. Estamos viendo un proyecto de un pique de 1,000 metros. Los cables más o menos cuestan entre 200 y 300 mil dólares y los aparatos para fijar los cables en la parte de arriba y la parte de abajo, 400 mil dólares. Entonces estamos hablando de 700 mil dólares del costo de instalación de los guías. Eso es obviamente mucho más barato y mucho más rápido que estar haciendo sets cada 5 metros. El mantenimiento del sistema de cable guía es muy simple. Hay que inspeccionarlo para asegurarnos de que no hay desgaste, pero una vez al año tienen que aflojar los soportes de arriba y girarlo un cuarto de vuelta, volver a fijarlo y volver a templar. Ese es todo el mantenimiento que tienen que hacer esos para evitar que el desgaste sea mucho. Al final de la vida útil de los cables, el cambiar los cables toma solamente 2 días y normalmente esos cables pueden durar, dependiendo del ambiente del ducto, del pique, pueden durar entre 5 y 20 años. Gracias. Ok, muy amable. Bueno, viene la penúltima. En cuanto al estudio geomecánico, ¿qué ventajas presta preparar el pique con el raised bore? Explique qué tecnología tiene para el bolsillo del pique. Ya, normalmente es muy importante. Tú siempre necesitas saber dónde quieres poner la pique, y con la geología tú necesitas hacer un taladro de diamantía por todo el paso de la pique. Tú necesitas llamar a un buen consultor, o propia ingenieros en la mina, y analizar eso bien.
Y si tú haciendo Alamac, yo recomendé, porque Alamac, tú vienes de abajo a arriba, es muy, muy importante porque los hombres trabajando con el techo así, yo enviar la geotex de check y eso siempre, cada día, para dar buenos consejos en asegurar mis mineros. Realmente, con el taladro, tú hacerte logging geotécnica y evaluar la típico de terreno en si fortaleza, en todas las otras partes. Y los fragmentos, how do you say, fissures, fracturas, en todo eso. Y con eso, usted, un buena geotech, nosotros podemos revisar bien y darte exactamente si es posible de usar raised bore. Recuerda, en 98, nosotros terminamos la profundización de mina El Porvenir de 550 a 850, desde 96 hasta 98. Antes, durante todo este proyecto, nosotros usamos Alamax. Y Alamax causa muchos problemas. Hasta 98, Perú no tuvo éxito usando raised bore. Pero ahorita, hoy día, ellos usando raised bore, desde 98 Milpo fui a ellos promover eso muy fuerte y el raised bore funcionar. Pero el raised bore es muy más costoso, pero más seguro. Y para mí, necesita siempre pensar bien de las cosas. Y raised bores tienen limitaciones, está bien, porque solamente puede hacer un raised bore de 6 de 7 metros en diámetro. Si te piques más de eso, muy difícil, pero es costoso, pero es más rápido y es más seguro. Entonces, yo no sé, enviar hombres cada día por 2 años en un hueco oscuro con agua en todo este malo terreno, trabajando cada día, o hacer con una máquina. Mira, el futuro de mineros es automación. El futuro de mineros es mecanización. El futuro de los mineros es robots. Disculpa, eso es donde todos nosotros necesitamos ver el futuro así. Es correcto, gracias Graham. Bueno, creo que todos coincidimos justamente, ¿no? Que tenemos diferentes sistemas, diferentes formas que venimos operando. Lo importante es, digamos, tomar bastante en cuenta lo que es la seguridad y obviamente también mucho depende de los tipos de terreno, los tipos de trabajos que vamos realizando para poder definir, ¿no? Bueno, yo quisiera, antes de agradecer a nuestro distinguido expositor Graham, también saludar, olvidé a nuestros past presidents presentes, a los directores y también dar la bienvenida al nuevo gerente de Atlas Copco peruana, quien se encuentra presente acá también acompañándonos. Bueno, agradecemos la participación de este excelente panel y quisiera por favor pedir un fuerte voto de aplauso. Finalmente, los invitamos a participar del próximo Jueves Minero, que va a ser la próxima semana, el 13, donde el tema a tratar será oportunidades y desafíos actuales en proyectos mineros en el Perú, a cargo de los distinguidos ingenieros Manuel Villanueva, consultor senior en minería del SRK Perú, Luis Marchese, gerente general de Anglo American Perú y presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Gonzalo Izaguirre, gerente general de Sociedad Minera El Brocal, Juan Carlos Ortiz, gerente corporativo de operaciones de Compañía Minera Milpo y director de nuestra institución. Como observarán, es un tema bastante vigente, bastante importante, creo, por la actual coyuntura y cómo estamos pasando, por lo que los esperamos a todos ustedes. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora los invitamos a un cóctel ofrecido por la empresa Expositor. Gracias.